Bienvenidos al canal Universo Abierto, el canal donde descubrirás cómo es realmente el espacio. Hoy analizamos el esquema de una pieza de audio que explora la posibilidad de vida en sistemas con múltiples soles. Sí, La verdad es que propone una estructura muy lógica, en 5 actos. Va desde la introducción a estos sistemas estelares hasta los descubrimientos más recientes. es una propuesta muy bien organizada, sin duda. Esa progresión tan didáctica que va de lo general a lo específico, pues asegura que nadie se pierda. Totalmente. Sin embargo, tengo la sensación de que, aunque es impecablemente lógico, podría ser mucho más impactante. Vamos, que el guión ganaría una fuerza narrativa inmensa si en lugar de una exposición tan académica se anclara desde el principio en un caso de estudio que sea específico y sorprendente. Entiendo el planteamiento. Quieres decir que, la estructura actual es correcta, de eso no hay duda, pero quizá no es la más cautivadora. Exacto. El autor nos lleva de la mano paso a paso. Primero, qué es un sistema múltiple, luego, qué es la zona habitable, después, los tipos de órbitas. Es un enfoque muy del libro de texto, ¿no? Sí, pero ¿no crees que ese método tiene valor precisamente por su claridad? Quizás el autor teme que si empieza con un caso concreto pueda confundir al oyente sin darle antes las herramientas teóricas. Es un riesgo real, lo es, pero creo que el beneficio lo supera con creces. La debilidad del enfoque actual es que responde a preguntas que el oyente quizá aún no se ha hecho. O sea, le estamos dando las herramientas antes de mostrarle la máquina tan fascinante que puede construir con ellas. Claro. El problema es que para cuando llegamos a los ejemplos concretos, que son la parte más emocionante, pues la curiosidad inicial podría haberse enfriado un poco. Corremos el riesgo de sonar más a una lección que a una historia que de verdad necesita ser contada. Vale, veo la lógica. La idea sería entonces, ¿cómo invertir la pirámide? Justo. En lugar de ir de la base ancha de la teoría a la punta del ejemplo, empezamos por la punta para enganchar y luego desplegamos la base para explicarla. Exactamente. La sugerencia es reestructurar toda la pieza en torno a un sistema estelar real que funcione como hilo conductor. ¿Vale? Y de repente, la exposición se transforma en una investigación, casi en un thriller cósmico. Cada sección del guión original deja de ser un capítulo teórico para convertirse en una pieza del puzzle. Una pieza que necesitamos para entender ese mundo en particular. Me gusta. Los conceptos abstractos de pronto tienen un propósito inmediato. Me gusta mucho esa idea de convertirlo en una investigación. Si tuviéramos que elegir un protagonista para esta historia, un sistema que sirva de ancla, ¿cuál crees que funcionaría mejor? El material menciona varios. Pues mira, el propio material nos da la clave. El sistema Kepler 47. Es que es un ejemplo perfecto. Podríamos empezar la pieza directamente ahí, sin preámbulos. ¿Cómo sería eso? Pues imagina un arranque que diga algo así como: a casi 5.000 años luz, en la constelación del Cisne, existe un sistema estelar con 2 soles. Potente. Y sigues. Y orbitando ambos, en la zona justa para albergar agua líquida, se encuentra un planeta llamado Kepler 47c. Y ahí lanzas las preguntas. ¿Cómo es posible que un mundo así exista? ¿Cómo sobreviva a ese caos gravitacional? Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre la búsqueda de vida? Es un comienzo potentísimo, sí. Plantea un misterio desde la primera frase. Ya no estamos aprendiendo astronomía, estamos intentando resolver un enigma. Eso es. Y a partir de ahí, toda la estructura previa se reconfigura. La sección sobre tipos de órbita ya no es una lista de opciones, sino la respuesta a cómo Kepler 47c consigue no salir despedido hacia el espacio. Precisamente, la zona habitable deja de ser una definición abstracta y se convierte en el escenario del crimen, por así decirlo, el lugar que debemos analizar para entender las posibilidades de ese mundo. Y el final. Y la sección final, sobre descubrimientos actuales, serviría como un epílogo, que lo revela todo. Kepler 47 no es una anomalía, es solo el comienzo, es la prueba de que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que pensábamos. Con lo cual la estructura no solo se vuelve más dinámica. Es que adquiere un arco narrativo claro, misterio, investigación y, al final, revelación. Esa idea de anclar la historia en un caso real, como Kepler 47c, me parece transformadora. Y, hablando de ese planeta, su ubicación en la zona habitable nos lleva directos al segundo punto que quería que analizáramos.
Y es cómo el material define ese concepto. El guión propone separar la definición de zona habitable de las condiciones para la estabilidad climática. A primera vista, parece una forma ordenada de presentar la información. Sí, entiendo perfectamente la lógica de ir paso a paso, pero al hacerlo no corremos el riesgo de simplificar tanto el concepto al principio que luego tengamos que contradecirlo o corregirlo. A ver, yo creo que la pieza sería más dinámica y sobre todo más rigurosa si fusionara la estabilidad climática con la propia definición de la zona habitable, presentándola como un concepto, multifactorial desde el inicio. Espera, detengámonos ahí. Yo veo un posible argumento a favor de la estructura actual. El autor podría estar pensando en un oyente menos familiarizado con el tema. Ya. Primero le presenta una idea sencilla, fácil de visualizar, la zona Ricitos de Oro como una simple cuestión de distancia a la estrella. Y una vez que el oyente está cómodo con esa idea, introduce las capas de complejidad, las fuerzas de marea, la radiación, los eclipses. ¿No es un enfoque pedagógico más amable que lanzar toda la complejidad de golpe? Podría serlo, sí, en un sistema con un solo sol. Pero aquí, en un sistema binario, esa simplificación inicial es casi una falsedad. Fuerte. Es que la debilidad principal es que la distancia es inseparable de la dinámica gravitacional. Separar la zona habitable de la estabilidad climática crea una distinción que es artificial. Entiendo. El oyente podría sentir, y con razón, que le estamos explicando dos veces lo mismo. Primero le decimos, aquí puede haber agua líquida. Y luego, varios minutos después, pero para que el agua sea líquida de verdad, el clima tiene que ser estable, y aquí esta es imposible. Se rompe el ritmo y puede generar confusión. Entiendo. Es como describir la ubicación ideal para construir una casa en la ladera de un volcán, hablando solo de las vistas y la orientación, y dejar para más tarde el pequeño detalle de las erupciones y los terremotos. Es una analogía perfecta. Perfecta. La habitabilidad no es solo la ubicación, es la supervivencia en esa ubicación. Por eso, mi sugerencia es integrar la discusión sobre la estabilidad climática directamente en el análisis de la zona habitable. Hay que dejar claro desde el principio que en estos sistemas, la zona Ricitos de Oro no es un anillo tranquilo en un estanque, es más bien una especie de ola que hay que surfear en medio de una tormenta. Es una danza complejísima de factores gravitacionales y energéticos. ¿Y cómo se materializaría eso en el guión? O sea, ¿cómo podríamos presentarlo de forma que no abrume pero que sea honesto desde el principio? Pues podríamos crear una única sección, quizá con un título más evocador, algo como La zona habitable, un equilibrio precario entre dos fuegos. Me gusta. Y dentro presentamos la idea básica de las órbitas estables que el material ya menciona, las de tipo S y P. Pero inmediatamente después lanzamos el desafío. Algo como: estar a la distancia adecuada es solo el primer paso. ¿Qué ocurre con las brutales fuerzas de marea de dos estrellas tirando de un planeta en direcciones opuestas? ¿O con las drásticas caídas de temperatura cuando un sol eclipsa al otro durante días? Ah, claro. Esto introduce de forma natural los conceptos de las fuentes interacciones radiativas, fuerzas de marea, como elementos intrínsecos de la habitabilidad, no como un apéndice que se añade al final. De esa forma, el concepto de zona habitable se presenta como el desafío fascinante que realmente es. No es una franja de espacio, es un logro. Un planeta en la zona habitable de un sistema binario es un superviviente, y eso es narrativamente mucho más potente. Exacto. La complejidad deja de ser un obstáculo para el oyente y se convierte en la fuente del drama y la maravilla de la historia. De acuerdo, hemos reestructurado la narración en torno a un caso y hemos enriquecido el concepto central de habitabilidad. Ahora hablemos del tono y la textura de la pieza. El guión se apoya fuertemente en los descubrimientos y los datos científicos, como los de los telescopios Kepler y TESS. Eso le da una base factual y una credibilidad enormes, lo cual es fundamental, claro. Es la columna vertebral, y sin ella todo se derrumba, pero la fascinación por este tema, aunque nace de la ciencia, culmina en la imaginación. Sí. Para que la pieza sea verdaderamente memorable, necesita conectar esos datos con la experiencia sensorial, especulando sobre cómo sería un atardecer doble o cómo se vería el cielo desde una luna habitable.
Es la diferencia entre un artículo científico y una pieza de Carl Sagan, ¿no? Justo. El guión actual nos da los hechos. Es riguroso, pero quizá un poco estéril. Explica la física, pero no evoca la imagen. Es curioso porque fíjate que las propias fuentes del autor mencionan Tatooine, que es un referente cultural inmensamente poderoso, pero la estructura no parece capitalizar esa conexión emocional. Precisamente, se limita a exponer los hechos en lugar de invitar al oyente a sentir cómo sería estar allí. La debilidad no está en lo que dice, sino en lo que no nos hace imaginar. Entendido. Pero aquí veo un posible dilema para el autor. ¿Dónde trazamos la línea entre la divulgación científica rigurosa y la ciencia ficción? El autor parece querer mantenerse firmemente en el lado de lo factual. ¿Sí? ¿No se arriesga a perder credibilidad si empieza a imaginar demasiado? Podría ser acusado de especular sin base. Es una pregunta crucial, y la respuesta está en el concepto de especulación informada. No se trata de inventar civilizaciones alienígenas o paisajes imposibles. Claro. Se trata de usar los datos para pintar un cuadro plausible en la mente del oyente. Es traducir los datos de la física a la experiencia humana. Si la ciencia nos dice que un planeta orbita 2 estrellas con un periodo de 7 días, describir el baile de luces y sombras en su superficie no es fantasía, es una extrapolación sensorial de los hechos. Es como un paleoartista que, a partir de un esqueleto fósil, reconstruye no solo la anatomía del dinosaurio, sino también su piel, su movimiento. Eso es. Y el ecosistema en el que vivía. No se lo inventa, lo infiere a partir de la evidencia. La sugerencia sería entonces entrelazar deliberadamente estas descripciones sensoriales basadas en la ciencia que se presenta. Exacto. Y tenemos ejemplos perfectos dentro del propio material. Al explicar las órbitas de tipo S, donde un planeta orbita una de las 2 estrellas, no basta con decir orbita una estrella mientras la otra está más lejos. Hay que ir más allá. Podemos transportarnos allí. Imagina describirlo así. Piensa en un mundo donde la mayor parte del año tu sol parece completamente normal, pero en lo profundo del cielo una estrella brilla con una intensidad desafiante, mucho más que cualquier otra. ¡Qué imagen! Y continúas, no es una estrella cualquiera. Es un segundo sol, un compañero lejano que, en ciertas épocas, se acerca lo suficiente como para convertir la noche en un crepúsculo perpetuo y bañar el paisaje en una luz plateada. Esa imagen es increíblemente vívida. Y podríamos aplicar la misma técnica a nuestro caso de estudio, a Kepler 47c. El guión menciona que es un gigante gaseoso, probablemente inhabitable en sí mismo. Sí. Pero las fuentes también sugieren la posibilidad de exolunas. Y ahí está la verdadera magia. Podemos usar esa idea. La narración podría continuar. Aunque el propio planeta es un gigante de gas sin superficie sólida, sus grandes lunas rocosas no tendrían por qué serlo. Claro. Desde una de ellas, el paisaje sería sobrecogedor. Verías el planeta anfitrión un gigante anillado llenando una porción enorme de tu cielo. Y tras él, no uno, sino 2 soles, uno anaranjado, otro más rojizo, danzando en un ciclo de 7 días y medio, pintando las nubes del planeta y las rocas de tu propio mundo, con amaneceres y atardeceres dobles constantes. Eso no es ficción, es una extrapolación basada en los datos que conecta con una experiencia universal, la de mirar al cielo y maravillarse. Justo eso. En resumen, las sugerencias para potenciar esta pieza se centran en 3 puntos clave. Primero, reestructurar toda la narración en torno a un caso de estudio real como Kepler 47c. Sí. Para crear un hilo conductor que genere misterio y enganche al oyente desde el principio. Segundo, fusionar los conceptos de zona habitable y estabilidad climática. Exacto, para ofrecer una visión más rica, precisa y también más potente dramáticamente de lo que significa ser un mundo potencialmente habitable en estos sistemas. Y por último, usar los datos científicos no solo como información, sino como un trampolín para la imaginación. Traduciéndolos a descripciones sensoriales y escenarios especulativos que de verdad transporten al oyente a esos mundos lejanos. Te invitamos a enviarnos una nueva versión del guión cuando esté lista para seguir trabajando sobre ella. Para obtener más información sobre nuestro universo, no olvides suscribirte y hacer clic en la campana.